Lore, hablemos de Ana Estrada, hablemos de esta situación inédita en la historia de nuestro país. Por primera vez el Perú, y estos son los titulares en el extranjero, ¿no? Por primera vez en Perú se practica la eutanasia. Ana Estrada es la primera peruana que accede a este protocolo. Ana le gana una demanda al Estado peruano, una batalla legal que inicia en 2019. Demanda Ana Estrada a algunas instituciones prestadoras de los servicios de salud, la seguridad social. La propia Ana era paciente asegurada, digamos, de salud. También la demanda tocaba al MINSA, al Ministerio de Justicia. Lo que esta mujer buscaba era una legislación, o por lo menos que le respeten ese derecho a tener una muerte digna. Claro. Y a partir de eso, Lore, quisiera recordar una última entrevista que le hizo a Ana Estrada Mónica Delta, en la que conversan un poco de las razones, ¿no? Porque cuando hablamos de esta psicóloga, activista, sobre sus 40 años, ella contaba que su enfermedad era la polimiositis, ¿no? Polimiositis. Lo pronuncio bien, polimiositis, una enfermedad inflamatoria que le generaba una pérdida de fuerza muscular y un desgaste al que ella decía: quiero tener la decisión, quiero tener el poder de decidir el momento, el tiempo, la fecha, incluso escoger al médico al que finalmente le termina practicando, o el médico que termina practicándole la eutanasia a Ana Estrada. Vamos a recordar esta entrevista. Es interesante ver su punto de vista. La entrevista está completa en YouTube para las personas que quieran acceder a este testimonio de la primera peruana que logró que el Estado le aplique este protocolo de eutanasia. Vean. Sobre la decisión que yo tenga de mis tiempos, del cómo, el cuándo y dónde, ¿no? Esa es la idea de la muerte digna. Con el pasar del tiempo voy a ir perdiendo más fuerza. Mi dependencia al ventilador va a ser más grande. Entonces yo he tenido que empezar todo esto con tiempo, después de años de reflexión, después de salir de UCI. Tiene que ver con recuperar el control y el poder sobre mi vida y mi cuerpo, mis decisiones. Claro, en esa entrevista Ana le recordaba a Mónica Delta que en el año 2019 todavía podía movilizarse en una silla de ruedas, en una silla donde podía tener esa movilidad. El año pasado Ana ya no tenía esa movilidad y estaba en una cama, ¿no? Entonces, finalmente este procedimiento que le gana al Estado peruano, es la Corte Suprema la que le dice a las entidades de salud: tienen que hacer valer el derecho de esta persona a una muerte digna, y las entidades se ven en la necesidad de diseñar todo un protocolo, de complementar, digamos, una norma para poder aplicar este procedimiento, ¿no? Y a propósito del caso de Ana Estrada, este es un caso particular. Es la primera peruana que ha podido acceder a la eutanasia, pero no es que está disponible para toda aquella persona que desee o que tome la decisión de practicar la eutanasia. Ha sido un caso específico, puntual y judicializado. La pregunta que hoy les planteamos es si esto debe ser formalizado en nuestro sistema, en nuestro código civil, penal. ¿Se debe de oficializar la eutanasia? ¿Cómo puede participar? Escaneando y participando. Es un tema polémico, es un tema duro, y en todo el proceso Ana Estrada tuvo que pasar, por cierto, por varios peritajes que demostraran que ella no estaba deprimida, que ella no quería morirse. Al contrario, y ella siempre lo decía: yo no estoy peleando por el derecho a morir, yo estoy luchando por el derecho a elegir. Hay otra peruana en estos momentos que tiene ELA, esclerosis múltiple, este mal que sufría el famoso físico Stephen Hawking, que también está peleando por el derecho a la muerte digna, porque esto tiene que judicializarse y tiene que ser la justicia la que te dé el ok. Porque hay gente que en medio del debate decía: ya, pero el que se quiere morir, que se muera, pues no. Y incluso el alcalde de Lima tuvo una frase sumamente desafortunada respecto al caso Ana Estrada. Pero en el caso puntual no es lo mismo tomar la decisión de quitarse la vida. ¿Por qué? Porque el suicidio está penado. En nuestro código está penado. Cuando una persona se quita la vida de manera propia, en este caso, si uno tiene un seguro de vida, por ejemplo, este se anula, no se aplica. Hay ciertas condiciones que te exoneran y puedes terminar afectando a tu familia, afectando a otras personas involucradas. Y si una tercera persona participa en quitarte la vida,
está cometiendo un delito, es un asesinato. No puedes ser médico, no puedes. Entonces, ella necesitaba este protocolo para que nadie se vea perjudicado por esa decisión que ella había tomado. Sí, para que terceros no puedan ser perseguidos, digamos, por la consecuencia o la situación de su muerte. Bueno, de todas maneras, el caso reviste esta polémica de personas que se muestran a favor de que esto se legisle a un nivel parlamentario, por ejemplo, como ocurrió en Colombia desde 1997. La eutanasia en Colombia ha ganado terreno, está legalizada. De hecho, estaba revisando números del 2022. Por ejemplo, en Colombia se practicaron 99 procedimientos de eutanasia. Chile tiene en este momento el análisis de un caso de una paciente con cáncer avanzado que también le reclama al Estado poder detener su tratamiento. Esta es otra figura incluso. El caso de Ana Estrada fue una batalla legal, te decía Lore, que finalmente abrazó la Defensoría del Pueblo. Y eso es interesante ver porque era la Defensoría del Pueblo la entidad que estaba a favor de que Ana pueda conseguir este procedimiento de eutanasia y poner fin a su vida sin generar consecuencias de terceros. Entonces, es un tema interesante que te plantea un debate, te plantea también algún grupo político entender si esto debe ser llevado a el Parlamento o si más bien cada persona que quiera hacer valer este derecho debe demandar al Estado y seguir la ruta que siguió Ana Estrada. Por supuesto, allí ya asentará jurisprudencia. La jurisprudencia está, como digo, hay una peruana en estos momentos con ella luchando por el derecho también a la muerte digna y cómo esta mujer tiene un ventilador mecánico y lo que ella le había solicitado a Salud es que le retiren el ventilador, algo que te lleva naturalmente a la eutanasia y estaba prohibido. Ella quería rechazar el cuidado médico. Actualmente la eutanasia se sanciona con 3 años de cárcel, por eso es que está penado y eso es el problema por el cual los médicos no pueden hacerlo más allá de que tengan la voluntad, el deseo, lo entiendan, no lo pueden hacer. Y esta peruana se comunicaba a través de los ojos. A través de un sistema de movimiento de ojos, ella podía comunicarse y expresó ese deseo de pelear. Y lo está peleando también Josefina Miró Quesada, que fue la abogada de Ana Estrada. El tema es que, aparte, hace un tiempo atrás, ya la señora ya no puede comunicarse a través de los ojos, porque le dio una infección que le hizo imposible ese movimiento también. Entonces, está atrapada en sí misma y el Estado todavía tiene las herramientas para que las personas decidan cómo quieren que sea su final. Sí, y justo les estamos haciendo esta pregunta para que ustedes también nos pongan sus comentarios de lo que piensan en torno a este tipo de decisiones de ponerle fin a la vida. ¿Se debe oficializar la eutanasia? ¿Debe legislarse? ¿Debe entenderse como una norma? Escanea y participa. Lore, aquí también hay un actor importante que quizá puede ser alguna mirada que tenga algún televidente sobre este tema de la eutanasia. ¿Qué piensa la Iglesia Católica, por ejemplo, de la eutanasia? La Iglesia Católica se opone, el mundo católico se opone a esta mirada de poder tener la decisión de terminar con tu vida. De hecho, el Papa Francisco en los últimos años ha ido en todas sus visitas o en las visitas que más ha podido, sobre todo a Europa, donde muchos países ya han legislado y legalizado la eutanasia, ha llevado su mensaje crítico. El año pasado, Francisco en Portugal, en pleno discurso, cuestionaba que se apruebe una ley de eutanasia. Vamos a ver esta parte que es el punto de vista de la Iglesia Católica contrario a lo que en este caso indicaba la Corte Suprema, ¿no? De que sí debería aplicársele. Bueno, para el mundo católico esto no debe ser así. Entonces, esta es la posición, la posición encontrada que tiene la Iglesia Católica con este tipo de avances en las leyes y en las legislaciones. Te decía, son muchos países los que en Europa ya han avanzado con esta legislación y el propio Francisco, por ejemplo, en una última visita en Francia decía: con la vida no se juega. Al presidente Emmanuel Macron, también en Francia, desde el Congreso parten estas iniciativas para definir o dar la posibilidad a las personas de que decidan cuándo quieren morir y la aplicación de esta eutanasia, ¿no? Claro, y uno puede decir, pero somos un Estado laico y muchos países también se definen como Estados laicos, pero lamentablemente o afortunadamente, dependiendo cómo lo vea cada uno, los políticos legislan
en base muchas veces a sus creencias, a su propia moral, a su propia formación religiosa y cultural, y es ahí donde se encuentran. Las políticas de Estado deberían estar separadas de nuestras creencias religiosas, se hacen por otro tipo de protocolos y miradas, pero naturalmente las cosas acaban estando asociadas y el derecho a la vida acaba siendo este imperativo universal que siempre termina entrando en debate. El hecho, además, de que suponiendo, ¿no?, que se legisle a favor de la eutanasia, no significa que uno tenga que aplicársela. Si sus creencias no van en esa línea, no tiene por qué aplicar la eutanasia. Se trata de es algo el derecho facultativo. a elegir. El tema facultativo es lo que a veces a mucha gente le da miedo. Y dice, eso va a fomentar que todo el mundo ande quitándose. No hay ninguna estadística en el mundo vinculada a eso. Además, la eutanasia se aplica no porque simplemente digo hasta acá no más suficiente, sino porque hay diagnósticos médicos, juntas médicas que determinan que hay ciertas enfermedades, que hay ciertos diagnósticos que no tienen, que no se revierten. Sí, creo que el debate trasciende el tema médico, el debate es también político, Lore. Hay grupos políticos en el Parlamento que más bien nuestro Congreso creo que estaría esencialmente en contra de la aplicación de la eutanasia. Hay grupos religiosos en el Parlamento. Claro, por los grupos que podríamos decir conservadores, que tienen una idea más bien parecida a la misma posición de la Iglesia Católica o que directamente respaldan la posición de la Iglesia Católica sobre la eutanasia. Es un tema que da para debate, es un tema que también te interpela personalmente. Estás hablando de la dignidad de las personas y en ese punto el país todavía no tiene un avance en legislación, pero el caso de Ana Estrada es el que ha permitido a muchas personas pensar en una muerte digna. El dibujante Andrés Ederi del Comercio hacía una viñeta también apelando un poco a este concepto de dignidad, ¿no? Claro, Ana Estrada postrada en la silla y ahora con esta decisión caminando libre, ¿no? Entonces esta era, por ejemplo, la mirada de este dibujante que me parece dice mucho más que todas las palabras que podamos acumular. Interesante también cómo lo veía, ¿no? Por supuesto, esta es una representación libre del dibujante Andrés Ederi en el Comercio, pero me pareció interesante y sobre todo importante tocar aquí el tema de la dignidad. Abierto el debate, Lore, será clave que ustedes también nos manden sus comentarios sobre esto. Aquí se puede opinar, las opiniones son libres y las posiciones también creo que pueden marcar, en este caso desde el Congreso, más bien no una clara legislación hacia la eutanasia. En su momento incluso la Defensoría, no sé qué posición tendrá ahora que ha cambiado el defensor, pero en su momento apoyaban y respaldaban a Ana Estrada. Sí. Muy bien, descansa en paz, querida Ana. Lore,